El siguiente episodio es presentado por Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. En medio del bosque, en la cumbre de una montaña, en un valle junto al lago, en una playa con vista al mar. ¿Has soñado con tener un hogar en alguno de estos lugares? Con Duplo Construction podrás construir tu casa soñada especialmente como la imaginas, o por qué no llevarla a todos ellos con una vivienda móvil. Duplo Construction diseña e instala mediante el uso de innovadores sistemas, aplicando la tecnología modular que facilita la realización de tus sueños. Para Duplo, toda gran obra comienza por un borrador. Realiza tu sueño desde ahora. Visítanos en duploconstruction.com y cuéntanos, ¿qué crearás hoy? Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Soy Mauricio Navas Talero, escritor invitado de Escuchando Ando, y quisiera que ustedes compartieran conmigo una reflexión sobre el por qué, el para qué y el cómo escribir. Escuchandoando.com. Una vez más con ustedes, Gerson Ramírez, acompañándolos y convirtiendo su carro, su casa, en un salón de clases. Alisten lápiz y papel y prepárense a disfrutar. El show es totalmente gratis. Lo emitimos todos los días con un experto en distintas materias que hace que nosotros tengamos un camino un poco más fácil, que nos sintamos acompañados, inspirados, apoyados, ayudados, como lo quieran ver. Siempre el camino es mejor cuando uno está acompañado, y nos acompañamos en expertos en distintas áreas para poder emprender mejor, para tener una vida más saludable, más tranquila, más amena y poder construir una comunidad de conocimiento más grande. El turno hoy es para la escritura. Qué delicia cuando se habla de escritura. Y para escritura hemos contactado a uno de los mejores, a un maestro completo. Es el señor Mauricio Navas, que nos acompaña aquí en Escuchando Ando. Mauricio Navas, para nuestros oyentes en España, en los Estados Unidos, les contamos que es uno de los libretistas y escritores más famosos y más reputados que hay en Colombia. Tiene más de 3 décadas de trabajo encima, cualquier cantidad de reconocimientos y premios importantes, más de 2.000 libretos escritos para televisión. Es un ícono en el tema de la escritura y hoy está con nosotros acompañándonos en los micrófonos de Escuchando Ando. Bienvenido, Mauricio Navas. Gerson, hola, buenos días. Me encanta estar contigo en tu programa. Aquí estoy a tus órdenes. Pues muy contentos de tenerte. Muchas gracias de antemano por toda la generosidad que vas a tener para con nosotros, compartiendo tu conocimiento y hablando del tema que respiras, que es el tema de la escritura, que por cierto, como todo, se ha visto afectado por las nuevas tecnologías que han traído cosas buenas y cosas malas, depende desde donde se vea, pero que indiscutiblemente ha afectado cada uno de los rincones de la humanidad. El tema de la tecnología, del manejo de aplicaciones, y va mutando y cambiando la manera de comunicarse. ¿Cómo recibes tú todo ese impacto tecnológico que hay en la última década? Gracias a la tecnología, hoy en día la escritura
particularmente la que más me ocupa, que es la escritura de guiones, tiene una gran cantidad de detalles, de mecánica, de tipografía, que gracias a la tecnología hoy en día se ahorran por cuenta de programas especializados que te permiten escribir sin tener que ocuparte tanto de la máquina como tanto de tu pensamiento. Por ejemplo, en este territorio la tecnología ha sido de gran ayuda. Es de gran ayuda también la tecnología cuando estás escribiendo y puedas acceder a información de investigación. En una serie que escribí recientemente, Alias el Mexicano, acerca de la historia del narcotráfico de Colombia, era muy conveniente cuando iba a escribir ciertas escenas poder entrar a distintas bibliotecas y archivos para poder saber exactamente qué estaba pasando en ese momento de la humanidad y poder escribir en contexto. Entonces, desde ese territorio, la tecnología se vuelve una gran aliada del escritor porque le facilita una cantidad de elementos que le permiten dedicarse más a pensar y a imaginar que a cosas mecánicas. Y bueno, eso en términos de cosas que sin duda hacen la vida mucho más amable para el escritor hoy en día. Resumo: la investigación, la documentación, la digitación también pues hace la vida mucho más fácil que cuando era en máquina de escribir o a mano. Pero ojo, también la tecnología trae su otra cara, y es la idea de que la tecnología nos vaya a resolver el asunto del pensamiento. La tecnología no resuelve el pensamiento. Entonces ahí es donde podríamos equivocarnos y pensar que con un software, porque venden muchos, para desarrollar historias, para organizar historias, tú resuelvas algo que no se resuelve sino con la vida, y es el pensamiento del escritor se adquiere en la vida y en el sufrimiento y en la alegría y en el esfuerzo y en la duda. Ese no te lo resuelve ninguna tecnología. Y las emociones son las mismas, pero cambia la tecnología y la manera en la que se comunican, ¿no? Claro, las emociones nuestras son básicamente las mismas del hombre del siglo I o del siglo XIII o del siglo X antes de Cristo. Cambia, como lo acabas de decir tú, exactamente el envase en el que las enfrascamos, ¿no? Pero el estar enamorado, el estar decepcionado, la traición, la ilusión, la esperanza, la fraternidad, el amor filial, ese es el mismo. Cambia el vehículo en términos de que la cultura modifica los envases de los sentimientos, pero los sentimientos esencialmente son los mismos. ¿Cómo lidias con el tema de que tú estuviste tanto en la época análoga como ahora en la digital? Muchos escritores apenas están entrando, gente de universidad, gente que te sigue, gente que quiere empezar a comunicarse con la palabra escrita, pero no conocieron cómo era el mundo análogo. ¿Qué sugerencias podrías darles a ellos, que son cosas que tú las tienes marcadas porque vienes de esa escuela y conoces los dos mundos, pero ellos no? Ok, Gerson, está buena la pregunta, nunca me la habían hecho. Mi primer libreto mi primer libreto profesional fue escrito para Romeo y Buceta, serie en la que yo era asistente de dirección y el director era mi maestro y siempre recordado con muchísimo agradecimiento, Pepe Sánchez. Mi primer libreto fue en una máquina de escribir Remington Rand, muy viejita. Ya era muy viejita en ese momento, ya en ese momento era un clásico, muy vieja. Y escribirlo, como no había otra opción, a uno no le parecía tortuoso hacerlo, pero pues visto desde hoy era muy tortuoso porque, por ejemplo, cuando ya tenías escrito el libreto y querías cambiar algo, tenías que hacer una gran cantidad de trabajo manual, cortar, volver a escribir, pegar o sencillamente volver a escribir completas 5 páginas, que pues por supuesto eso es inimaginable para la gente que hoy en día maneja el procesador de palabra de un computador. Eso no hacía la vida más chévere. Partamos de un principio, y es que yo no soy de la opinión de que todo tiempo pasado fue mejor. Eso no es verdad. Yo creo que todo tiempo trae su afán, trae sus características. El asunto de lo análogo versus la tecnología, sin duda la tecnología de hoy en día hace que la vida de un escritor particularmente sea mucho más amable en términos de la parte de carpintería. Pero lo que quiero decir en relación con tu pregunta a las personas de la generación digital y de esta que no conocieron una máquina de escribir o que no conocieron un teléfono de discado, etcétera, etcétera, no es que este momento sea mejor o peor por cuenta de la tecnología. Creo que sí exige unas disposiciones distintas, porque la arrogancia de la tecnología, que es un concepto del que he oído hablar muy poco y que trato de desarrollar. Yo soy hombre de tecnología, yo manejo la tecnología mucho mejor que la mayoría de la gente que está a mi alrededor en la vida, porque me gusta mucho y soy un hombre de 58 años, pero no considero que saber tecnología me haga mejor persona, y me encuentro con la arrogancia de la tecnología que genera un error fatal, y es pensar que la tecnología te tiene las respuestas.
La tecnología no te tiene ninguna respuesta, la tecnología es una herramienta para llegar a las respuestas, y las respuestas están igual para cuando eras análogo que para cuando eres digital. Quiero decir, si tú no has leído nada en la vida, puedes ser un genio de los computadores, no tienes nada que decir. Si tú no has visto nada en la vida, no tienes nada que decir. Y sobre todo, si te has rehusado a entender que el planeta y la humanidad ya llevaba más o menos 2000 años cuando entró la era digital, y tú crees que todas las respuestas las encuentras en la era digital, estás profundamente equivocado. Las respuestas de la humanidad las viene buscando hace por lo menos 15.000 años, e ignorar eso por cuenta de que tengo una aplicación o que tengo un software es un acto suicida y además de eso absolutamente catastrófico y estéril. Entonces pienso que a las personas que no conocieron lo análogo, como tú mencionas, no les puedo decir nada distinto a, hombre, miren y documentense cómo era el mundo antes, porque entendiendo cómo era el mundo antes, pueden entender cómo es el mundo de hoy. Y creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene mi generación, y es que somos, yo pensaría, la última generación de la humanidad que conoció las dos situaciones. Yo te manejo un teléfono de disco y te manejo una aplicación de llamadas internacionales o de llamadas virtuales, como quieras, sin ningún problema. Somos una generación que maneja las dos cosas, y somos una especie en vía de extinción que cuando nos vayamos del todo del planeta, al planeta más le vale que queden referencias de cómo era la vida antes de lo digital, porque lo digital es altamente vulnerable. Basta que se caigan los sistemas, como ha pasado eventualmente, se caiga WhatsApp o se caiga 4 o 5 computadores en el mundo, y si tú no sabes cómo abrir un libro, si tú no sabes cómo clavar una puntilla, estás muerto. Sensacional. Bueno, el tema más apasionante para mí, por lo menos, de la manera análoga, por decirlo de alguna manera, de cómo se escribía, era la investigación, y solo lo vemos en las películas ya, de cómo los escritores salían y se untaban de la situación, la vivían, la sufrían y volvían y se sentaban y empezaban a escribir. Esa investigación se ha trasladado a google.com. Cuéntanos las anécdotas, si las tienes, con respecto a cómo antes recopilabas la información antes de que existiera Google para escribir tus novelas y tus obras, y cómo ha cambiado eso hoy día. ¿Qué se podría, para los escritores que nos escuchan, qué se podría rescatar en materia investigativa de esa época? Gerson, todo, y te voy a poner el ejemplo del Mexicano, que es una serie que me exigió una profunda investigación, porque era una serie que hablaba sobre un periodo de Colombia en el cual yo no quería correr el riesgo de equivocarme o de ser ligero, porque es un tema muy álgido para el país, la historia alrededor de lo que hacía este criminal. A mí en este momento me preocupa más esa periodista que el ministro. Seguramente quiere terminar como la otra. La declaración que mi mamá le va a dar al juez, eso todo es mentira. Que llamaban el Mexicano. Yo tuve que documentarme muchísimo sobre las épocas del país en las que estaba sucediendo todo lo que sucedió en ese momento nefasto para Colombia de Pablo Escobar y todos estos criminales. Y pues claro, hay una gran cantidad de información que encuentras en el internet. Particularmente hay una que descubrí en aquel momento que me dejó fascinado, que es un archivo que tienen Google y El Tiempo, el diario El Tiempo, en donde están las ediciones físicas del Tiempo, desde 1919 hasta el año 2000, hasta el presente. Pero cuando digo físicas es que entras al periódico, lo fotografiaron y tú ves en este periódico, ves cuáles eran los clasificados, qué vendían, cuál era la publicidad, cómo era la diagramación. O sea, es un espacio bellísimo de archivo que me sirvió muchísimo en aquel momento, porque me permitía ver a golpe de un clic el contexto cotidiano en el que estaban sucediendo las cosas en ese momento en Colombia. Eso está estupendo, pero nada de eso me ahorró tener que ir hasta Pacho y ver cómo era la finca de este tipo, o nada de eso me ahorró tener que ir a conocer a los hijos del coronel Ramírez, una de las víctimas de estos criminales que asesinaron delante de sus hijos y su esposa, y para ir a hablar con ellos. Nada de esto me ahorró tener que ir a hablar con el hijo de Rodrigo Lara Bonilla. Nada de eso me ahorró la experiencia sensorial y la experiencia vivencial. Y si yo hubiera querido escribir esa historia solamente con los archivos de Google, no moviéndome de mi casa, convencido de que Google tiene toda la verdad, esa historia habría quedado muy mal escrita. Tuve que entrevistar a mucha gente, tuve que ir, tuve que conocer los lugares, tuve que hablar con las personas, tuve que sentir a las personas.
Pero fíjate que te lo voy a decir en un territorio un poco más concreto y menos pretencioso que el de la escritura. Las personas los muchachos que hoy en día se comunican por WhatsApp o por Snapchat o por cualquiera de estos, y sus relaciones afectivas, por ejemplo, entre chicas y chicos o viceversa, las tienen solamente con eso, no tienen la menor idea qué hacer cuando tienen a la persona enfrente, ni sostener una conversación mirando a los ojos. Y no quiero decir que esté mal el WhatsApp, quiero decir que cuando tú estás limitando tu vida a un aparato, tú te estás suicidando un poco. Porque no es lo mismo decir un te quiero con un emoticón en WhatsApp a decir te quiero mirando a los ojos y ver qué reacción tiene la cara de la otra persona. Y la vida real es la segunda. O sea, tú no vas a poder construir un hogar por WhatsApp, no vas a poder construir una empresa por WhatsApp. Tú eventualmente te tienes que encontrar con la gente y contactarla y olerla y verla y sentirla y verle la piel y verle la mirada. Ahí es donde está el mundo sobre el cual toman las verdaderas decisiones. Entonces, volviendo a la escritura no ha cambiado en nada de eso. Puede que yo tenga documentos mucho más a la mano por cuenta de Google o de las bases de datos de las bibliotecas, sin duda. Pero el contacto físico con la realidad es irreemplazable ni siquiera por la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial, que es para mí una de las grandes maravillas del siglo XXI, pero también una de las grandes amenazas para la humanidad, nunca podrá ser reemplazada por lo sensorial. Y es ahí donde se basa la última fortaleza que le queda a la humanidad, los sentidos. Sí, ya hay robots que arman las noticias y ellos mismos las envían, ¿no? Y es lo que están usando los políticos, sí, claro, mafiosos para montar presidentes en muchos países. El tema a la hora de escribir, el primer lector pues es el mismo escritor. Cuando tú, por ejemplo, vas a esas investigaciones y te llenas, porque pues uno no puede decir que no, de una energía importante, sea rabia, emoción, felicidad, lo que sea, uno llega a escribir y hay un juez interno que lo controla para que uno no se pase de objetivo a la hora de escribir. ¿O cómo funciona ese balance que uno mismo se tiene que poner como escritor? Yo cambiaría el término juez por el término un observador honesto, porque el término juez es comprometido con bueno o malo, con absolver o condenar. Y cuando tú te ubicas en esas posiciones, pues tienes entre otras la humanidad que tienes hoy en día. Y es que de un lado hay unos jueces que condenan a los del otro y viceversa. El escritor de mi idea, el escritor con el que yo me sueño, el que quisiera ser siempre y con los que yo quisiera encontrarme, es el escritor que te da una observación lo más honesta posible de lo que estás viendo. Y para eso el escritor tiene que cuestionarse a sí mismo si lo que está escribiendo es resultado de sus mejores sentimientos o de sus peores sentimientos. Es un trabajo de conciencia, palabra a la que hoy le han puesto un término gringo que es detestable, no por ser gringo, sino porque el español tiene la palabra para eso, pero en inglés se puso de moda decirlo, se llama mindfulness. Y mindfulness no es más que conciencia, es tener la cabeza en donde estás. Cuando el escritor tiene conciencia de lo que va a hacer, es capaz de filtrar si lo que va a escribir es resultado de su rabia o si lo que va a escribir es resultado de una observación honesta o de un cuestionamiento honesto. Ahora, no quiere decir que uno no tenga derecho a escribir con la rabia. Yo muchas cosas las he escrito con la rabia, pero sé que estoy escribiendo con la rabia, entonces me hago responsable de mi rabia. Pero hay otras cosas en las que siento que mi rabia no aplica, que no tengo derecho a impregnar de rabia un punto de vista que es solamente mi punto de vista, y entonces trato de distanciarme de mi rabia y presentar los hechos objetivamente. Que lo logre o no, no tengo la forma de garantizártelo, pero creo que la intención aquí es importantísima, porque es gracias a la intención que lo logras, porque si no tuvieras ni siquiera la intención, no lo vas a lograr. En pequeños ejercicios que he hecho de escritura, me he dado cuenta que la reescritura es una cosa impresionante, el cómo cambia o mejora lo que quiero comunicar y lo enriquece. La reescritura evidentemente, por lo menos a mí me ha funcionado bastante bien, pero en esta época donde todo tiene que ser ya, donde no hay tiempo de reescribir, ¿cómo se maneja el tema? O sea, uno no puede escribir y dejar mucho tiempo, que pase mucho tiempo, porque urge el escrito. Se está viendo esa tendencia donde ya la gente no reescribe para pulir, sino que lo que escribe es lo que sale. ¿Sabes qué pasa? Es que creo que primero el concepto reescritura exige desde mi punto de vista una observación muy delicada, porque es que reescritura es como que tienes que volver a escribir, y resulta que un texto, mientras tú no sientas que está listo, no lo estás reescribiendo, sencillamente lo estás escribiendo. Eso no significa que borraste o agregaste o invertiste. No, estás escribiendo, porque la palabra reescritura inmediatamente genera un concepto como de pereza, de repetir.
No, el que está reescribiendo no está repitiendo, el que está reescribiendo está escribiendo por encima de lo que había escrito para mejorar el escrito. Entonces, yo creo que el concepto reescritura se volvió una palabra muy pesada en la psiquis del escritor. Ahora, aclarado el concepto lingüístico, pienso que la reescritura, o más bien la escritura con responsabilidad, es que es eso, o sea, es que tú sepas qué vas a mandar, es lo mínimo de responsabilidad que se le pide a alguien, y es, ¿no?, en cualquier área. Si tú produces carros, lo mínimo que se te pide es que antes de mandarlo al mercado sepas que el carro lleva lo básico bien, los frenos, el motor. Entonces, eso no es rehacer el carro, eso es ser responsable de lo que hiciste. Entonces, si pensamos la reescritura como más bien la responsabilidad que tú manifiestas en relación con un texto que vas a emitir, entonces tendrías que considerarla como parte del tiempo de la escritura y no como un tiempo anexo. Entonces lo consideras así, y ya lo otro es que tú seas lo suficientemente irresponsable o temerario o arrogante para pensar que sin leer lo que escribiste ya eso puede salir al aire. Entonces fíjate que te estoy contestando y relativizándote el asunto. La reescritura, como la estamos llamando en esta conversación, no es un tiempo anexo, y ahí viene el problema de la palabra. No, la reescritura no es un tiempo adicional. La reescritura es el nombre que le estamos dando coloquialmente a que te haces responsable de lo que vas a decir y quieres que lo que salga sea lo que querías decir y no otra cosa, para que después no andes corrigiendo, o por lo menos no tengas que salir a disculparte con personas a las que has calumniado, difamado, o que has tergiversado una realidad que puede hacerle mucho daño a la comunidad. ¿Sí me explico? Total, increíble y muy interesante cómo neurolingüísticamente el uso de una palabra errónea pues puede cambiar un poco el concepto de lo que se hace, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, es que todo eso viene de que como hay que trabajar tanto con lectores y con productores y con, bueno, gente, una mejor que otra peor que otra. Alguna vez me decían a mí que yo tenía que corregir el libreto. Yo no voy a corregir nada porque yo no hice nada malo. Yo lo voy a intervenir para que se parezca a lo que estamos buscando, pero no lo voy a corregir porque yo no hice nada malo. ¿Qué es lo malo? Ahora, con excepción de que haya ido lleno de errores de ortografía, eso es corregir. Pero si yo en una escena escribí que el fulano está enamorado y voy a decir que más bien no está enamorado sino encoñado, eso no significa corregir, eso significa intervenir. Muy bien, hoy se utiliza mucho la neurociencia para casi todo, para ventas, para entretenimiento, para obras, para películas. El manejo de los arcos dramáticos están muy medidos en las películas, en las novelas. ¿Se tiene mucho en consideración en tu trabajo esto actualmente? Desafortunadamente sí. El afán por llegar a ser guionista, que es una tarea que llama mucho la atención por las siguientes razones. Primera, porque te hace famoso. Eso es una perversión horrible de mi trabajo. Y es que la gente quiere ser guionista porque cree que siendo guionista se hace famosa. Segundo, porque se cree que siendo guionista eres millonario, lo cual no es falso ni es necesariamente cierto. Es como cualquier profesión, si eres bueno, sí, si no, no. Entonces eso hace que ser guionista tenga otro appeal. Tercero, ser guionista está vinculado al mundo audiovisual, o sea, al mundo del glamour, de Hollywood, de la alfombra roja, de las actrices o los actores bellos. Entonces ser guionista se volvió una cosa muy atractiva por razones supremamente triviales y de vanidad. Entonces la gente que quiere ser guionista anda buscando la fórmula, la piedra filosofal de la escritura, y se la pasa tomando toda clase de talleres, o a la vez se la pasa comprando toda clase de libros con la fórmula para hacer guiones perfectos. Falso, eso no existe. La fórmula como tal no existe. Una historia es buena cuando es buena. Y una historia no sirve cuando no sirve. Ahora, ¿de qué sirve estudiar? Ver cómo fue que lo hicieron otros. ¿Por qué funciona la lista de Schindler, por ejemplo? ¿Por qué funciona Star Wars? ¿Por qué funciona Lo que el viento se llevó? ¿Por qué no funcionan otras cosas? Entonces, ahí es donde viene y donde vale la pena el estudio. Pero cuando el estudio se lleva a esto, que entonces los gringos han popularizado tanto, y no lo tengo nada contra ellos, me encantan los gringos, y aprendí mucho de lo que sé, lo aprendí allá. Pero los gringos, en su afán de ponerle fórmulas a todo, han tratado de venderte la fórmula de la felicidad en la escritura con manuales que son peligrosísimos, porque sientes que si cumples las reglas del manual, estás escribiendo bien, y resulta que para escribir bien tienes que tener alma, y si no tienes alma, lo que digas será vacío. ¿Me explico?
Entonces, claro, decir que me digas, como alguna vez le oí decir a un escritor supuestamente afamado y prestigioso, decía que el primer punto de giro debía ir en la página 3. Yo sé, ¿quién te dijo eso? ¿Quién dijo eso? El primer punto de giro debe ir donde debe ir. Porque si el arte se lleva a ese grado de formulaciones algorítmicas y matemáticas, se acaba el arte. Y es imposible, el arte no se puede acabar. Siempre habrá alguien que haga lo que le dé la gana y le vaya bien. ¿O tú crees que Víctor Hugo o Dostoyevsky o Shakespeare tomaron cursos de escritura? Ellos iban por la tripa, pero se habían ocupado de leer a los otros, se habían ocupado de leer a los clásicos griegos, se habían ocupado de entender qué era lo que tenía aquello que les había atraído. Y eso inspira. Pero ya llevarlo a estas fórmulas matemáticas que tenemos hoy en día es perverso y estéril. Sí. No sé por qué, me vino a la cabeza Jairo Varela del grupo Nietzsche y la manera en la que él escribía. Alguien me decía que andaba con un cuaderno debajo del brazo y lo que él escribe, vaya uno a ver en dónde lo encuentra hoy, sin ningún tipo de fórmula. Una canción no se parece a la otra, una obra de él no se parece a la otra en nada, ¿no? En general, el verdadero talento viene así. Bien. Ahora, ojo, que el verdadero talento no implica que no haya método y rigor, ¿no? También otra cosa importante, Gerson, separar talento y éxito no son la misma cosa, ¿no? Tú puedes tener éxito y no tener un gramo de talento, que es muy común hoy en día. De hecho, mucha gente lo califica así, ¿no? Le dice, se sacó el baloto y no, o sea, de una vez le van diciendo a uno, no, es que estuvo de buenas, no que trabajó. Bien, me acuerdo de la película Slumdog Millionaires en la que el chico, a raíz de todo lo que había tenido que vivir en su infancia, pudo responder todas las preguntas del programa, de quién quiere ser millonario. ¿Quién inventó el revólver? Samuel Colt. Mauricio, tú has escrito y a medida que vas escribiendo vas aprendiendo cosas y vas teniendo vivencias. Me imagino que cada obra va a ser como un escalón. ¿Qué te han enseñado tus propias obras y si notas tú efectivamente que ese aprendizaje lo has podido utilizar en las siguientes obras que has realizado? Claro que sí, claro que la respuesta sí es. Lo que más me pasa cuando escribo es que aprendo. Eso no, pues suena una frase de cajón, de perogrullo. Desafortunadamente así suena, pero así es. Cuando uno se aproxima a la escritura con desprevención y con humildad, tú te vuelves el primer lector de una historia que se narra a sí misma. Un escritor, como yo lo veo, es el primer lector de una historia que no existía y que se está narrando a través tuyo. Entonces, cuando la historia empieza a desarrollarse, tú debes ser el primer asombrado y debes permitir que la historia te sorprenda. Y cuando eso pasa, sin duda estás aprendiendo, no solamente de escritura, de eso también, estás aprendiendo de ti mismo, te estás reconociendo y estás aprendiendo de la vida. Y alguna anécdota que tengas de algún aprendizaje que has tenido de una de las obras que escribiste y ese aprendizaje lo aplicaste en la siguiente obra. Uy, pues, a ver, pienso. No tiene que ir de obra a obra, inclusive a veces va de una página a otra. En la búsqueda de mi identidad como escritor, esa es una búsqueda infinita, es una búsqueda interminable que no para. Cada vez que voy a arrancar a escribir un párrafo o una escena, siempre me pregunto cuál es la forma mía de escribir esa escena, no la forma de escribir la escena, porque esa forma está ahí, me la podría decir casi cualquiera. Es cuál es la mía, cuál es ese modo en el que yo siento que esa escena puede ser escrita y que nadie más lo podría sentir así. Entonces eso implica un scouting, un sumergirte en ti mismo y escarbar y descartar y escarbar y descartar para llegar a un punto en donde tú digas, ve, aquí yo mismo me sorprendí. En esa búsqueda, que como te repito, sale en cada página que vas a escribir, de repente te das cuenta, por ponerte un ejemplo, que necesitabas 30% menos de las palabras de las que estabas escribiendo. Yo tengo una columna en El Espectador donde el límite son 420 caracteres, 420 palabras, perdón. Y al comienzo, cuando me dieron esa condición, yo pensé que eso iba a ser muy incómodo, pero para lograrlo, pues me tenía que concentrar en cortar y cortar y cortar, y me di cuenta que todo lo que yo quería decir cabía en esos 420, lo cual implica
que yo estaba escribiendo demasiado. Me estaba extendiendo demasiado sin necesidad, ¿ves? Entonces, por ejemplo, ese es un aprendizaje permanente y es cómo ser más contundente y más eficiente. Eso es una búsqueda que nunca termina. Hay una frase de un autor que ahorita desafortunadamente se me olvida, le pido perdón al autor, que dice le pido perdón por la extensión de mi carta, pero no tuve tiempo de hacerla más corta. Buenísimo. Muy bien. Estuve revisando parte de tus obras y se me vino a la cabeza una idea, y es que tú sabes que hoy en día está muy de moda los spin-off, ¿no? De sacar historias de personajes. ¿Cómo describiríamos, hazlo tú que te queda mucho mejor, lo que es un spin-off, antes de hacerte la pregunta? Un derivado. Sí, un derivado. Un derivado que vendría de la historia de uno de los personajes que no necesariamente era el protagonista en una de las obras o en una de las películas o novelas. Es que fíjate, por ejemplo, que volviendo al punto que me acabas de hacer caer en cuenta porque no lo había pensado, porque yo, aunque hablo inglés, me gusta el inglés, es más, casi todo lo que leo lo leo en inglés. Detesto cuando anglifican conceptos que se pueden decir en español. No me gusta. Este síndrome arribista del mundo de la publicidad y del mercadeo, que le pone el nombre en inglés a todo, a mí me resulta fastidioso y de mal gusto. Entonces ahora me hiciste pensar que el spin-off, ¿no? Entonces el queso es un spin-off de la leche. ¿No es cierto? ¿Y qué decir de los spoilers? Bueno, pero la pregunta era, ¿cuántos personajes no tienes tú a los que podría hacérseles los spoilers con nuevas series? Personajes de series de los 80, de los 90, de hace 10, 15, 20 años. ¿Cuáles, por ejemplo, consideras tú que son personajes que si estuviera en tu poder el hacerlo, podrían ser personajes de tus obras que podrían dar para hacerse su propia obra? Qué buena pregunta, Gerson, qué buena pregunta. Voy a tener que pensarlo un poquito porque pues es que acabo de caer en cuenta que yo he escrito, no sé si miles, pero sí puedo garantizar que cientos de personajes, pero estoy pensando si a alguno de ellos yo le haría un derivado, para ponerlo en español, y estoy pensando, por ejemplo, en La Lectora hubo un personaje que no sé si dé para un derivado, pero lo recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud con el actor. El actor es Julio César Herrera y era el personaje que secuestra a la lectora para que le lea el libro, para que supuestamente ahí está el lugar donde hay una caleta. Ese personaje hecho por Julio César Herrera estaba tan bien construido que digamos que ese personaje aguantaría su propia historia, por ejemplo. Pero no me quiero quedar aquí pensando porque me duraría pensando por horas y te mato el tiempo de la entrevista. Lo que sí te digo es que es una pregunta que me puso a pensar mucho. Hay una mina ahí, hay un tesoro que hay que ir y buscar, porque si se pone uno a revisar, de verdad que encontraría grandes personajes secundarios, ¿no? Que tienen su propia historia y que merece ser contada. Sí, fíjate que me pusiste a pensar. Nunca lo había pensado. ¿Quién quita? Me pusiste a pensar. Vamos a asociarnos y hacer... No, mentiras. Sí. Bueno, ¿qué viene para el futuro de la escritura, de la manera en la que se hacen las obras? ¿Qué va a cambiar en el tema de la comunicación? ¿Qué crees que vaya a pasar? Veo que está pasando, no hay necesidad de esperarse a que pase. Está pasando. La escritura como entretenimiento está cada vez más sujeta al consumo inmediato. Entonces los escritores tenemos que volvernos cada vez más eficientes en el manejo del mensaje para que el mensaje llegue con contundencia y con rapidez. Eso es un reto muy interesante para el escritor, que te repito, se proyecta en medios audiovisuales o en medios de mercado como la literatura comercial. El escritor, eso es una carrera que tiene de nuevo su cara y su sello, porque por llamar la atención muchas veces el escritor se trivializa y se dedica a generar escándalos. Tenemos muchos de esos que tienen mucho éxito en literatura y televisión, y es que son escritores de escándalos y hacen cosas escandalosas y llaman la atención. Pero esa escritura me parecerá despreciable siempre. La otra que me gusta es aquella en la que el ejercicio de ser concreto, como te contaba ahora en la columna del Espectador, se vuelve un ejercicio apasionante de pureza del lenguaje, en donde tú como escritor
te vas deshaciendo de tus taras, de tus mañas, de tus muletillas y te dedicas únicamente a la condensación de lo que dices. Eso está pasando y eso va a pasar y seguramente vamos a encontrarnos con formas de narración fascinantes, como por ejemplo ahora hay una serie, su nombre se me olvidó, en Netflix, algo así como de la muerte y no sé cuántas, que es en animación. Son historias completísimas de 12 minutos, por ejemplo. Espectaculares, contada completa en 12 minutos. Eso me parece un reto maravilloso para el ingenio humano. Llegando a ese capítulo, ¿qué estás siguiendo actualmente? ¿Qué ves? ¿Qué lees? Bueno, ¿Y por qué? El autor que por estos momentos me ocupa la cabeza y la admiración es Yuval Noah Harari. Sus libros son edificantes, son uno de ellos, digamos, el más reciente es 21 preguntas para el siglo XXI. El otro se llama Homo Sapiens, el otro se llama Homo Deus. Es un historiador que nos da una visión del mundo contemporáneo muy importante. Leo eso, estoy leyendo un libro sobre cómo escribir comedia, porque siempre estoy buscando teorías sobre la escritura. Estoy leyendo un libro que se llama El niño que me perdonó la vida, de un autor colombiano. Y en televisión busco mucho producto inglés y norteamericano en Netflix. Soy un gran seguidor de Walking Dead, por ejemplo, me gusta muchísimo. Consumo mucha televisión común y corriente, no soy consumidor muy erudito, no, consumo, como te repito, Walking Dead. Ahora estoy siguiendo la última temporada de Game of Thrones. En televisión vi recientemente unas series inglesas fantásticas como Line of Duty y The Bodyguard. Y de hecho el consumo de Netflix es mayor que el de televisión tradicional, ¿no? Hoy en día sí, desafortunadamente, y eso ojalá cambiara porque no tiene por qué ser así. Yo creo que la razón por la cual vemos más Netflix que televisión abierta en Colombia es porque la televisión abierta se quedó parada en el año 1957. Allá están parados todavía. Yo no sé qué están esperando. Eso te iba a preguntar, ¿cuál va a ser la postura de los canales nacionales con respecto al éxito tan arrollador que tiene Netflix? Pues mira, yo creo que los canales nacionales no tienen postura todavía. Ojalá la adquieran pronto. Veo algunos cambios en el horizonte que podrían pensar que van a adquirir postura. Los canales nacionales, igual que el resto del país, la política, la educación, ellos están apoltronados en un país que fue real hasta 1970 y ahí están sentados. Para ellos no ha pasado el tiempo. ¿Seguirá entonces la tendencia de que Netflix va a seguir reinando y los canales van a demorarse en reaccionar, como pasó con la industria, por ejemplo, de las disqueras? Yo creo que la reacción va a venir de Amazon, va a venir de HBO, para decirte algunos, de ahí va a venir la reacción. Pero la reacción de los canales nacionales, te repito, quiero estar equivocado, veo algunos cambios en la horizonte que podrían significar que haya algún movimiento, pero en el pensamiento colombiano hay un sedentarismo intelectual que hace pensar que todo lo pasado fue mejor, y en este caso pues todo lo pasado es la televisión que tenemos, y yo no veo en el presente ningún ánimo de querer evolucionar. Bueno, yo sé que estás dedicado en buena parte a enseñar, por lo cual quiero agradecerte a nombre de todas las personas que tienen la oportunidad de tomar tus consejos, tu experiencia y tus conceptos de tantos años dedicado a hacer grandes obras. Pero también me imagino que vas a continuar con trabajos aparte de la enseñanza. ¿Qué proyectos tienes futuros? Hay un buen número, hay escritura por parte de este territorio, hay la empresa de contenidos, y es que trabajo con un colectivo de escritores también produciendo contenidos para distintas plataformas. Hay la producción de una serie que arrancó ya para RTBC que se llama La prensa con sangre entra, de la cual soy escritor. El autor es un amigo mío, Gustavo Salcedo. Yo soy escritor junto con él y soy el showrunner de la serie. Esperamos que esa serie esté al aire en septiembre de este año. Una serie de 6 capítulos de acción y de intriga. Y la escuela es también un proyecto vivo, permanente. Hay mucha ocupación por lo pronto, por fortuna. Muy bien, Mauricio, un último mensaje para todos los escritores que estamos arrancando en este mundo y que quisiéramos escucharte en un consejo que nos quieras
transmitir. Gerson, la escritura es un derecho del ser humano. No necesito ser escritor para escribir. Yo tengo derecho a escribir si no soy escritor. Y eso es una de las cosas que te agradezco que me dejes decir. La idea de que para escribir tengo que ser escritor es una idea equivocada y limitante, por no decir castrante. Tú puedes escribir sin que tengas que tener el mote de escritor. Ahora, si lo que quieres es escribir y no hacer nada más, entonces mi recomendación es lee. Entérate de qué ha pasado en la humanidad antes de que tú llegaras a la escritura. No creas que tu idea, por ser tuya, es absolutamente cierta. Confróntala. Mira qué más se ha dicho sobre lo anterior. Y para ser muy breve, recomiendo un librito muy cortico, maravilloso, que resume todo lo que yo te podría decir, que se llama Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke. Leer eso te va a dar el punto de partida y el punto de llegada por si quieres ser escritor. Excelente, pues Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Escuchando Ando, escuchando y aprendiendo de tu conocimiento en el mundo de las letras. Un saludo muy especial de parte de todas las personas que hacemos este trabajo, porque siempre hemos querido estar y contar contigo para entender un poco más cuál es la visión que hay respecto a la escritura. Gracias y nos vemos en el camino, y si no, nos escuchamos en Escuchando Ando. Muchísimas gracias, Gerson, muchas gracias, de verdad ha sido un privilegio, te lo agradezco a ti, con seguridad que mucho de lo que dije no va a servir para nada, porque pues en algo como tan volátil es difícil, pero lo que sí quisiera y te agradezco es que los que oigan este podcast contacten con que la escritura es un hecho humano y no técnico. Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir: Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de En medio del bosque, en la cumbre de una montaña, en un valle junto al lago, en una playa con vista al mar. ¿Has soñado con tener un hogar en alguno de estos lugares? Con Duplo Construction podrás construir tu casa soñada especialmente como la imaginas, o por qué no llevarla a todos ellos con una vivienda móvil. Duplo Construction diseña e instala mediante el uso de innovadores sistemas, aplicando la tecnología modular que facilita la realización de tus sueños. Para Duplo, toda gran obra comienza por un borrador. Realiza tu sueño desde ahora. Visítanos en duploconstruction.com y cuéntanos, ¿qué crearás hoy? Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte. Este fin de semana, Escuchando Ando te trae Días de Radio. El invitado especial, Juan Gosaín. Hola, me complace saludarlos. Yo soy Juan Gosaín y les pido que hablemos, que escuchen lo que dije en Escuchando Ando. De manera que les pido que escuchando andemos. Gracias.